Ya. Gracias. Hola. Hola, hola, buenas tardes. La idea de la actividad de hoy día es conversar en términos generales, un poco de los derechos fundamentales, poder explicar algunas cositas como generales, entendiendo que yo voy a estar en la Comisión de Derechos Fundamentales, y la idea es como, después de una presentación cortita de unos 10 minutos, poder conversar más horizontal, digamos. Como somos pocas personas, podemos hacernos preguntas entre nosotros, interactuar, y la idea es que sea colaborativo. O sea, en el fondo, aquí hay personas que yo veo y conozco que sé que saben harto. La idea es que podamos, entre todos, retroalimentarnos para poder hablar de estas cosas generales. La Caro, que está aquí en el Zoom, está grabando esto y lo va a transmitir en el Facebook. Entiendo, ¿no, Carito? Eso. Entonces, para que sepan que todo lo que digan queda registrado. ¿Ya? Bien, yo voy entonces a compartir un PowerPoint bien genérico para poder hablar de algunos elementos generales. Vamos a demorarnos menos de 10 minutos en esto y después de eso vamos ahí. Perfecto. ¿Se ve ahí la imagen? Sí, fantástico. Ya, súper. Bueno, lo primero es contarles que a quienes quizás no están tan familiarizados con estos tecnicismos, que los derechos fundamentales tienen que ver con proteger los intereses de las personas. Entonces, eminentemente son derechos que a los abogados les gusta calificarlo como derechos subjetivos. Y eso tiene varias cosas implícitas detrás de decir que son derechos subjetivos. Como antecedente se puede mencionar que son derechos que se han ido desarrollando con el tiempo, no siempre han estado, y tienen un desarrollo histórico, y durante el avance de los años, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un aumento muy dramático en la cantidad de derechos y en cómo se entienden los derechos. Y son tan importantes estos derechos fundamentales que tienen un ordenamiento jurídico especial. Y estos derechos, cuando están consagrados constitucionalmente, la idea es que todo el aparataje del Estado completo, a través de todos los poderes públicos, de la gestión de los sistemas de justicia, de la forma en cómo se generan las leyes, todo tiene que ir dirigido hacia poder proveer efectivamente el cumplimiento de estos derechos. Y además, esta posición privilegiada hace que cambiarlos, agregar nuevos, modificarlos, sea mucho más difícil. Y como es más difícil, no basta simple mayoría arbitrarias o mayorías, digamos, del 50% en los parlamentos, sino más bien se requiere habitualmente mayorías, se quedan como amarrados con candado, mayorías que son más que circunstanciales. Y ahí aparecen los conceptos de 2/3, 3/5, ¿cierto? O sea, para poder modificar esto se requiere harto y amplio consenso. Por eso en los procesos constituyentes en general es cuando suelen agregarse o modificarse los derechos dentro del catálogo de derechos fundamentales. Estos derechos deben ser ejercidos por todos los poderes públicos, por todos, o todos los poderes públicos están encargados de proveer que esto ocurra. En particular, el poder legislativo tiene un rol clave en los países que tenemos culturas constitucionales continentales, es decir, desde la Constitución francesa hacia abajo. Y en los países más bien de cultura anglosajona, como ustedes saben, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, ahí el poder judicial ejerce un rol mucho más importante en que estos derechos se provean. Entonces hay distintas como tradiciones constitucionales en el mundo, y nosotros, por tradición continental, hispana, francesa, tendemos más bien los derechos a tener una importancia en cuanto guían cómo funciona el poder legislativo. Y por eso es muy importante no solo mencionar los derechos, porque uno puede poner la lista, ¿cierto?, del carro de supermercado, de todos los derechos que uno se le puedan ocurrir, pero muy importante también el trabajo que las otras comisiones de este proceso constituyente hagan, en cuanto puedan hacer que el desarrollo de las leyes, o sea, cómo funciona el poder legislativo, o las cámaras con el ejecutivo, cómo se tramitan las leyes, que ellos puedan funcionar de tal manera que permitan que la Constitución y los derechos que ahí queden esbozados puedan efectivamente ir materializándose. Entonces ahí hay algo muy importante, que en el fondo no basta con establecer el catálogo de derechos, sino más bien generar una institucionalidad que permita que estos derechos que queden allí esbozados vayan pudiéndose concretar en la medida de lo que se establezca en la propia Constitución. Entonces, la primera como gran división general o genérica tiene que ver con lo que se conoce como derechos negativos o derechos clásicos. Estos son los derechos que son conocidos como civiles y políticos, que protegen al individuo del Estado.
de este Estado que podría ser autoritario o que tiene mucho más poder que él. Entonces el derecho a votar, el derecho a tener libertad de conciencia, el derecho de asociación, son derechos que en general prácticamente todas las constituciones los reconocen, son como una especie de mínimo para proteger al individuo del Estado, y posteriormente en la historia aparecieron los derechos positivos. ¿Y qué son los derechos positivos? Son los derechos donde el Estado tiene que hacer algo para poder concretarlo. Los derechos negativos, el Estado tiene que dejar de hacer algo. O sea, yo dejo que se junten, yo dejo que se voten, yo dejo que piensen lo que quieran. Pero los derechos positivos, el Estado no solo tiene que dejar de hacer algo, el Estado tiene que organizarse para prestar algún servicio para que los individuos puedan tener cierto nivel de vida. Y ahí aparecen, ¿cierto?, las banderas de lucha del estallido social: educación, salud, vivienda, pensiones y todas las condiciones sociales o de vida. Y esos son los derechos prestacionales que no todas las constituciones los incorporan. Y yo les quería mostrar un gráfico muy interesante que muestra la cantidad de derechos fundamentales que tienen las constituciones y cómo esto ha ido aumentando con el tiempo. Si ustedes se fijan, después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a aumentar progresivamente, y después de los años 80 empezaron a aumentar muchísimo más. Y eso en todas partes del mundo, en todas partes. Entonces, como se ve en este gráfico en el fondo, la evolución de los derechos sociales ha ido tendiendo a ir aumentando. Y esto en países ricos y en países pobres, en países de todos los continentes, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial. Y este aumento ha sido principalmente por derechos prestacionales, lo que hablábamos recién, que el Estado hace cosas: salud, educación, seguridad social, vivienda. Entonces, para ir cerrando, yo quería hacer una especie de reflexión sobre cómo se refiere la Constitución nuestra actualmente a la salud y a la educación, como las reinas, ¿cierto?, de los derechos prestacionales, los que más hablamos. Y la idea después de eso es poder abrir la palabra para hacer un análisis un poco de cómo están ahora y cómo podrían estar después los derechos fundamentales, que es el trabajo que vamos a desarrollar las personas que estamos en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde yo voy a participar. Entonces, este es todo lo que dice la Constitución actual en salud. Específicamente en salud dice este artículo, es una parte de un artículo, el numeral 9 del artículo 19, y tiene 4 párrafos, que los abogados, no sé por qué a los párrafos le dicen inciso. Entonces tiene 4 incisos. Lo primero dice: el Estado protege el libre e igualitario acceso a la promoción, protección y recuperación y rehabilitación del individuo. Entonces, lo primero que llama la atención aquí, o al menos a mí me llama mucho la atención, es que el Estado no provee acceso igualitario o no provee salud, sino que protege que las personas puedan acceder. Eso yo creo que es lo primero que es importante aquí tener en mente, ¿cierto? Que en la Constitución actual se establece que el Estado debe garantizar que las personas accedan. El Estado deberá garantizar que se ejecuten, dice en el párrafo 3, en el inciso 3. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud que se presten a través de instituciones públicas o privadas o quien sea. O sea, el Estado debe propender que las prestaciones se entreguen. Y en el inciso 4 dice que las personas tienen el derecho constitucional a elegir qué sistema quieren ponerse o en qué sistema quieren participar, en el público o en el privado. Y en la práctica, ¿en qué se ha transformado esta cuestión? En que el que puede entrar al sistema privado porque puede pagar, lo hace, y el que no, tiene que ver con lo que queda, digamos, con lo que el Estado provee, que en general es de unas características muchísimo más bajas que el que puede pagar. Y por eso es que se llama y se dice, y ustedes probablemente han escuchado a muchos expertos referirse al concepto de Estado subsidiario, en donde la gente paga lo que puede, sálvese quien pueda, y el que no, el Estado da un piso mínimo. Y en el caso de la educación, porque esto es todo lo que se dice de salud, y en el caso de educación son 2 artículos, ya un poco más, 2 numerales, perdón, el numeral 10 y el 11. Y el numeral 11 se habla de la libertad de enseñanza. Y bueno, la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad. Es decir, básicamente cualquiera puede poner un colegio. La Constitución protege que las personas puedan instalar un colegio, y siempre que esto no vaya contra el orden público, las buenas costumbres o la seguridad nacional, alguien tiene el derecho a poner un colegio y enseñar. Y los padres tienen el derecho a escoger el proyecto educacional. Esto en la práctica, los expertos lo han dicho en reiteradas oportunidades, también se transforma en lo que se llama subsidiariedad. Es decir, la gente pone colegios, la gente tiene el derecho de elegir dónde poner a sus hijos, el derecho preferente, y el que no tenga la capacidad de elegir porque no tenga la plata o las condiciones, bueno, tendrá que acceder a una
característica educacional básica o mínima que el Estado provee. Entonces, esto es una gráfica que saqué de un libro de unos abogados constitucionalistas que me pareció muy interesante. Si ustedes ven, aparece el mapa del mundo y dice país en el mundo con un modelo de subsidiariedad en la Constitución. Entonces, si ustedes se fijan, es bien curioso ver esta imagen, porque el proceso o la Constitución que nos rige actualmente es una Constitución marcadamente subsidiaria en cuanto a los derechos fundamentales o los derechos sociales. Es decir, se permite que los particulares generen prestaciones, las personas tienen el derecho a elegir, y los que no pueden elegir, porque el derecho a elegir está limitado por la capacidad de pago, deben acogerse a lo que el Estado provee en condiciones básicas. Entonces, y con eso termino. Esto tan importante, por lo menos, que yo considero que tiene una relevancia fundamental, y por eso es que yo ingresé a participar en esta comisión, porque creo que el espíritu de las demandas sociales, justamente, se va a discutir en esta comisión, cuando hablemos de seguridad social, cuando hablemos de salud, cuando hablemos de educación y de tantas otras cosas. Entonces, la última como reflexión que me gustaría hacer antes de pasar la palabra, es que la constitución vigente, la constitución actual, a través de cómo está escrita, busca limitar la intervención que tiene el Estado en la esfera privada de las personas o de las empresas. Y, y también esto permite que a través de la constitución se garantice el resguardo de los derechos de proveer salud, de proveer educación, y los derechos prestacionales en cuanto el Estado ser el garante de estos derechos se han visto afectados. Y eso, por supuesto, afecta el acceso igualitario a las prestaciones porque queda determinado por la capacidad de pago. Así que yo creo que probablemente ahí va a estar el centro de la discusión. Y hoy día, cuando nosotros discutimos estas cosas en los pasillos de la convención, se ve que hay posiciones encontradas entre las personas y probablemente vamos a tener una discusión bien interesante que se va a venir. Así que un poco para ya, quizás no monopolizar la palabra, me gustaría abrir la palabra. Primero, como la primera parte de esta conversación, me gustaría saber qué piensan ustedes o qué reflexiones tienen ustedes sobre cómo la Constitución actual o el Estado actual, si es que no conocen el detalle de la Constitución, cómo sienten ustedes que el Estado se toma el deber de proveer los derechos sociales o los derechos prestacionales, ¿cierto? Que son estos derechos en donde el Estado tiene que hacer algo, los derechos de segunda generación. Así que le damos la palabra a Mónica, que levantó la manito. Adelante, Mónica. Hola, Gaspar. Primeramente agradecerte por entregarnos esta información y hacernos partícipe también de la comisión en la que tú vas a representar, que me parece una de las comisiones que tal cual lo indicabas tú, va a tener la mayor cantidad de discusión. Ahora, con respecto a lo que tú hablabas y básicamente enfocado al derecho de la salud, que es una de las situaciones de salud y educación que más me importan dentro de la Constitución, evidentemente existe esta diferencia de acceso a los derechos que hay que regularizar y hay que implementar en esta nueva Constitución, que efectivamente se garanticen, porque es un poquito más despiadado de lo que tú estás manifestando. O sea, la Constitución actual indica que existe el derecho a acceder, pero esto a su vez, por parte del Estado, se genera un desembolso de dinero como Estado subsidiario a los privados. Por lo tanto, es mucho más despiadado. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de recursos públicos son inyectados al sector privado. Sin embargo, la mayoría de las personas que están con sus impuestos pagando esto, generando estos recursos, no pueden acceder. Entonces, básicamente el sector público está manteniendo al sector privado, y el sector privado le está dando un portazo a la gente pública que no pueda tener acceso a comprar un bono para poder utilizar esa prestación. O sea, cuestiones súper básicas que, por ejemplo, cuando la gente es FONASA, ¿cierto? Y es FONASA plan A y tiene solamente que verse en el sector público, ¿cierto? En hospitales, y tiene dinero para comprarse su bono, pero le dicen, usted no puede, no tiene derecho a comprar un bono si usted tiene dinero, porque te tienen categorizado en un plan solo público.
Y ahí te están coartando el derecho efectivamente de poder utilizar la salud en general. Entonces, es mucho más despiadado de lo que uno piensa y generalmente lo que la gente está peleando es de que la salud sea para todos y para todas. Y que más aún, si todos estamos financiando la salud privada, que la salud privada también pueda entregar eh, lo básico a todos. Eso por una parte, y en la educación exactamente lo mismo. Los colegios están subsidiados y aquellos que pueden pagar, pagan eso y además los dineros son sacados de los recursos de toda la gente que tributa. Entonces, repetimos los modelos. Es por eso que hay que hacer como bien el hincapié ahí de ver cómo está el modelo hoy día, de dónde provienen los recursos y cómo son entregados a la ciudadanía. Así que estamos atentos y esperando poder participar contigo y constantemente estar informándonos y ver cómo podemos aportar también. Gracias, Gaspar. Gracias, Mónica. Yo siempre me ha dado risa, yo empecé a estudiar esto de las constituciones cuando entré al proceso constituyente, pero siempre me dio risa cómo se habla del derecho a elegir, y para mí elegir es cuando yo tengo dos opciones y tomo la que me tinca más. Pero hoy día el derecho a elegir se materializa en si yo puedo pagar, puedo elegir. Entonces al final yo no elijo, sino que el mercado me elige. Es muy curioso. Priscila, adelante. Estás muteada. Esa es la frase más común del año 2020. Estás muteada. Así es. Ay, muchas gracias por esta oportunidad, Gaspar, y por la presentación. Me presento un poquito. Yo soy Priscila Mena, soy presidenta de la Fundación Nacional de Alfabetización Digital, y me interesó esto porque yo considero que es parte de los derechos fundamentales, los derechos digitales, y hoy están invisibilizados. Y debemos hacer algo porque, si bien es cierto, claro, hay prestaciones o en rigor, como lo que decía Mónica recién, que son cosas tremendamente importantes, la salud, la educación, pero además tenemos como derechos de tercera generación que deben verse y visibilizarse porque hoy todo debe pasar a lo digital. O sea, por ejemplo, la salud. Ya tenemos pacientes digitales. De hecho, hay normativas, tuvieron que idear procesos las clínicas y todos los prestadores que han entregado telemedicina, porque los datos del paciente también deben ser una base privada. Entonces hay todo un tema con respecto a lo digital y esto para mí es tremendamente urgente e importante porque hoy ni siquiera hay una opción de que el Estado lo subsidie, porque hay zonas rojas, porque en las zonas rurales no existe. O sea, hay lugares en los que no hay ni siquiera luz eléctrica. Por lo tanto, lo digital no es una opción, ni siquiera en las casas. Lo más probable es que no haya un celular con internet, sino que haya solo un celular con datos que podamos como de repente llamar por teléfono, pero no necesariamente tienen planes fijos para poder conectarse a clases online, por ejemplo. Que lo vimos, de hecho vimos ese resultado después del 2020. Lo que pasó fue que niños de segundo básico no pudieron entrar a sus clases en primero y terminaron el año, aprobaron, y tenemos niños de segundo básico que no saben leer ni escribir, porque no pudieron conectarse a sus clases online. Entonces eso también para mí es súper, súper importante. Así que esa sería como mi visión de lo que tú preguntabas con respecto a lo primordial de los derechos. Para mí es parte de los derechos fundamentales y sociales, los derechos digitales. Gracias, Priscila. Bueno, de eso me gustaría contarles dos cosas. La primera es que efectivamente los derechos están todos interconectados. Por ejemplo, alguien que no tiene derecho, no se puede garantizar el derecho a la vivienda. Yo me pregunto, ¿va a poder gozar de una salud razonable? Por cierto que no. Y lo mismo con educación, salud y todos los derechos que ustedes piensen. Los derechos digitales son los derechos del futuro. Bueno, y del presente, por cierto. Pero solamente va a ser cada vez más necesario. Yo vivo en una provincia en donde la señal de internet prácticamente no existe, la provincia de Palena. Conozco de cerca lo que significa estar desconectado, y eso que yo vivo en un lugar con señal. Porque antes trabajé en un lugar que se llama Yacara, donde no había señal. No había nomás. No es que era mala, es que no había. Entonces, efectivamente, la salud, la educación, todas las cosas se dificultan al no poder acceder a esto, y ha sido considerado algo tan importante que hoy día existe la Comisión de Derechos Fundamentales, que es la comisión que yo voy a formar parte. Vamos a tocar estos temas, por cierto, pero hay una comisión que es la Comisión 7, que se llama de Ciencia, Tecnología y Modelo de Desarrollo, me parece, y allí, dentro del temario de cosas que se van a tocar, está como uno de los temas primordiales
los derechos digitales. Está escrito en el catálogo de derechos que explícitamente esa comisión debe tratar. Así que este tema no se nos va a pasar, es un tema que va a estar y probablemente va a ser discutido en la comisión 4, que es la de Derecho, donde estoy yo, y en la comisión 7, que es la comisión de Ciencia, Tecnología y Modelo de Desarrollo, porque esta cuestión es fundamental. Así que gracias, Priscila, por el comentario. Es un derecho, es como de los derechos nuevos, ¿cierto? Que a uno como Por que eso no hablé de está tan tercera familiarizado. generación, son como los de tercera generación, claro. Hay Así como... es. Gracias, Priscila. Le vamos a dar ¿no? entonces la palabra a la Pilar Elgueta. Hola, Pilar. Adelante. Hola, Gaspar, ¿cómo estás? Ya se me Proceda. corta, mi internet está muy malo, disculpen. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Gaspar. Yo a ella lo conocía por los independientes no neutrales, cuando era candidato por el distrito 26, yo estaba por el distrito 11. Y hablamos mucho sobre el tema de los derechos fundamentales, tratar de entender lo que es el sistema subsidiario. Y ahora, bueno, que Gaspar, tú estás ya ahí dentro de la convención, yo te quería preguntar, porque yo cuando conversaba contigo, tú me decías lo que yo propongo, un sistema de salud que sea universal. Entonces, Pilar, no sé si soy yo o a para todos se le escucha cortado. poder acá, No te ¿me escuchamos, escuchan? Pilar. Se escucha No, muy se Sí, escucha cortado. cortadito, Es Pili. por Pilar, problemas de tal vez acceso. apaga la cámara ¿No? por un ratito. Es por ¿Me el escuchan? derecho fundamental de Internet. ¿Me ven? O sea, ¿me escuchan ahí? Fundamental, de hecho, la ONU lo decretó ¿Me en el escuchan ahí? 2016 que es un derecho el acceso a Internet. Sí, Pilar, ¿Me te escucho, escuchan? Conectividad. te escucho mejor. Pero alguien está compartiendo pantalla, tiene que dejar de compartir, alguien, no sé quién será, que está compartiendo Lorena la decía. pantalla. Carito, por favor. ¿Aló? ¿Sí se escucha ahí? Sí, Pili, ahora sí. Ya, disculpa, no sé en qué parte quedé, pero bueno, Hola, Gaspar. Ahí qué hace. No, Chuta, no, no. ya. Cuando hablaste de la salud, Pili, cuando empezaste a Está, hablar del sistema de salud universal. exacto, claro, que se plantea este sistema universal de salud, ¿verdad? Para, en el fondo, de sacar un poco las ISAPRES. Mi pregunta es, Gaspar, tú ahora que estás dentro de esta comisión, ¿cómo crees que van a tener que empezar a abordarlo? Porque va a haber mucha gente, hay varios constituyentes que están resguardando los intereses de las ISAPRES. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer quizás como un primer paso para poder avanzar hacia este sistema universal de salud que en realidad es lo que necesitamos? Mm. Sí, bueno, paso el dato que el jueves vamos a tener un cabildo donde vamos a hablar exclusivamente de salud. Van a venir estudiantes de salud, funcionarios de salud también. La idea hoy día era como contextualizar en derechos fundamentales, pero en particular el derecho a la salud es el derecho que me llevó a querer participar en esta comisión. Y un poco la aspiración es que este artículo que yo le mostraba recién, donde se establecía que el Estado va a garantizar que la gente pueda tratar de acceder según lo que quiera, digamos, la idea es transformar esto y cambiarlo. Y establecer que el Estado tiene la responsabilidad de proveer un sistema que permita que las personas accedan a salud en todas partes. Y bueno, si alguien quiere salirse de esto y pagarse otra cosa, bueno, lo hará. Pero en el fondo, que se establezca un sistema universal de salud para todas las personas. Hoy día, por ejemplo, alguien que tiene ISAPRE no puede ir al hospital a atenderse. Le dicen, no señor, usted tiene ISAPRE, así que no puede atenderse aquí. ¿Y para qué decir el que tiene FONASA y Bona Clínica? Entonces, la idea es que hay un sistema para que quien quiera pueda atenderse ahí, porque y esto es súper importante, los problemas de salud no son problemas individuales. Los problemas de salud son problemas colectivos. Cuando se enferma una persona de la tribu completa pierde. No pierde solo el individuo. Y esto lo vimos, por ejemplo, con el caso del COVID. Hoy día, en las poblaciones donde las personas tienen el seguro público, ¿cierto? Son de FONASA, se enferman y los consultorios, las seremias en la trazabilidad llaman la licencia, pero cuando alguien tiene ISAPRE y se enferma, jode. Ustedes probablemente lo vieron, que habían dificultades, que dónde se hace el examen, que tiene que pagar el copago, no es que si tengo que pagar mejor no me lo hago. Entonces se disocia y se entiende un problema que es colectivo como un problema individual. Entonces efectivamente las ISAPRES probablemente van a seguir existiendo, pero como seguros complementarios de segundo piso, y al menos yo voy a poner mi esfuerzo porque existe un sistema universal de salud que todos pueden participar, no discrimine si eres ISAPRE, si eres FONASA, si eres viejo, si eres joven,
y los seguros privados como la ISAPRE tendrán que seguir funcionando como lo que son, como seguros privados complementarios de segundo piso. Así que ahí vamos a tener la discusión y yo creo la verdad que por cómo está compuesta la convención no vamos a tener muchas dificultades para poder ir instalando esa idea sobre la mesa. Así que vamos a seguir dando la palabra, gracias Pili, en el orden en que están las manitos arriba, así que adelante Sebastián. Hola, bueno, yo quiero dar un pequeño aporte, más que hablando de temas legales y de la Constitución, más desde el punto de vista de paciente quejoso en realidad. Yo he tenido varios encuentros con la salud pública, soy FONASA hace muchos años, y hace varios años tengo un problema en un brazo, un problema kinesiológico, y me acuerdo, y esto lo quiero destacar porque no sé si será problema solo del sistema, problema de la calidad de algunos médicos que salen sin mucha empatía, o la disociación de la persona que algunos ejercen, yo creo, para mantener mejor el ánimo, algo así. Pero me acuerdo que la doctora literalmente era un problema como de túnel carpiano de la mano, entonces llevo 2 años con la mano súper cagada, y me acuerdo que la doctora me dijo, no hay horas para kinesiólogo, espere a que se le caigan las cosas de la mano y ahí viene y lo operamos de emergencia. Y esa fue su solución. Entonces, como que yo ya he visto otras cosas a lo largo del tiempo. Una vez pedí un dermatólogo, me lo dieron para 5 meses después, y a los 5 meses empezó la pandemia y ya no hubo horas como en 6 meses más. Entonces, al final yo creo que es mucho peor que el tema de que haya una salud base, porque en el fondo ni siquiera hay una salud base. Entonces, antes cuando el Gaspar hablaba de que la gente que no tenía plata al final tenía que conformarse con una salud base, ni siquiera hay una salud base. O sea, la salud base incluye en muchos ámbitos simplemente no tener la salud, que el brazo no te lo podía arreglar porque tenés que esperar a que te cague y no te funcione para hacerse una operación de emergencia. Entonces yo creo que más que el poder elegir o no, que obviamente es un tema constitucional súper importante, pucha, el tema de que ya por último los que no tienen plata, si van a tener una salud base, que sea una base mínima y no una base que no existe en muchos casos, en muchas áreas, en muchas especialidades. Eso. Gracias, Seba. Ahí es un tema que tiene que ver también con la calidad, ¿cierto? La calidad, la oportunidad de acceso, que son temas que hoy día tampoco están establecidos en la Constitución. Y la discusión va a ser probablemente ponerlo, y cuando lo pongamos y la Constitución se apruebe, tampoco al otro día va a mejorar, pero la Constitución cumple el rol de ser la brújula, de indicarle a los tomadores de decisiones, a las personas que hacen las leyes y a quienes administran los gobiernos, hacia dónde tienen que caminar. Así que probablemente va a ser fundamental también establecer dentro de la hoja de ruta la importancia de mejorar el acceso y la calidad. Así que le vamos a dar la palabra a Lore. Adelante, Lorena. Está ahí muteada de nuevo, Lore. Ahora sí. Ahí sí. Sí, 2 cosas. Bueno, el chiquillo que habló antes dice que tenía inconvenientes con lo que es salud. Yo puedo decir que he tenido diferentes opciones con respecto a diferentes visiones de respecto de lo que es la salud pública en Chile. Yo lo he comentado anteriormente, yo fui operada a canosono de cadera, una luxación de cadera muy grande que yo tenía desde chica, y fui operada a canosono. Yo, por suerte, gracias a Dios, me tocó el mejor traumatólogo que existe en Osorno, y era mi única forma de tener que operarme, porque si yo pedía al mismo médico o en el sistema particular me iba a salir carísimo. Pero yo me atiendo en FONASA, yo soy de FONASA, yo me atendí en el hospital, la atención fue buena, pero creo que para que el tema de salud, tiene que haber una profunda reforma también al Estado de este tipo de cosas. Y también, sin entrar a polemizar con nuestro médico constituyente, los médicos hay que semi-obligarlos a trabajar en el sistema público. El médico que a mí me atendió todavía trabaja en el servicio público, pero solamente atiende en el hospital, y atiende de forma particular, ni por ninguna ISAPRE. Entonces también tenemos de fondo tener médicos que no trabajan en el servicio público o atienden una vez al mes. Entonces yo creo que ahí hay una parte importante también, que los médicos
deben atender en el servicio público para que esta calidad de medicina básica sea más universal. Y el acceso hay que mejorarlo mucho, porque realmente cuesta mucho tener que pedir horas para ciertos médicos, y a través de los CEFAM, de los cuales bueno, ahí hay una separación, porque los CEFAM son responsabilidad de las municipalidades, no del Estado. Y realmente ahí sí que es una odisea poder encontrar horas. Si tú no te enojas o exiges un poco más y no eres un poquito más exigente con las personas que están ahí atendiendo, tú puedes volver toda la semana a pedir una hora y no la vas a encontrar. Porque eso lo yo he vivido, especialmente con mis papás que son adultos mayores y yo soy la que les voy a pedir las horas. Así que hace como un mes atrás me tocó estar de pie y lleno, el CEFAM acá, lleno de pura gente mayor en tiempo de pandemia. Nadie te salió a preguntar nada. Tuve más de 2. Toda la mañana para ahí, para cuando llegara la hora de que pedí la hora, me dijeron, no hay hora para los adultos mayores. Así que no. Gracias Lore. Eso con respecto a salud y con respecto a la educación que ustedes decían también de que sea subsidiaria, también ahí hay que hacer una profunda reforma al Estado con respecto a la educación, especialmente aquellos que son particulares subvencionados, o desaparecen o se vuelven municipales, porque aquí se crea, cualquiera como tú decías puede formar un colegio, desaparece de la noche a la mañana, se llevan la plata, no existe un poder después nivelar a los chicos en otros colegios. Ahí sí que hay mucho trabajo que hay que hacer y hay que ponerse firme también, y también firme con el colegio de profesores, porque el colegio de profesores, la idea que sea y de quien sea, se oponen. Oye, Lore, Ellos son un punto yo quiero disentir un importante. poquito de ti, quiero disentir un poquito aquí y quiero exponer por qué. Efectivamente, existe un problema súper grande de disponibilidad de personal médico en el sector público. Eso es un hecho. Y en particular para los médicos especialistas, donde en el sector privado se atienden 1 de cada 5 personas, el 20%, o sea, el sector privado es mucho más chico, pero concentra la mitad de las horas médicas. Es decir, atiende menos gente y tiene más de la mitad de las horas médicas disponibles. ¿Y por qué digo esto, Lore? Porque yo creo que la forma, en el fondo, decir obligar a los médicos que trabajen en el sistema público, responde un poco al pensar que esto es un problema individual, de nuevo, volviendo a lo que al modelo que tenemos, que el individuo no quiere, porque es malo, porque es flojo, por lo que quiera, que el individuo no quiere. Y yo tengo la percepción, yo soy médico y he trabajado los años que tengo de experiencia, que no son muchos en el sistema público, y tiene que ver con que vivimos en un sistema que estructuralmente genera muchos incentivos para que los profesionales médicos nos vayamos al sector privado. Vivimos en un sistema que, en el fondo, esto lo digo un poco en broma, no se lo tomen tan en serio, pero un médico altamente calificado, con alta experiencia, trabajar en el sistema público es una especie de apostolado, donde tenés que trabajar el triple en condiciones mucho más precarias y te pagan la mitad, o menos. Entonces, en el fondo, yo creo que el objetivo aquí es tratar de generar un sistema que permita que trabajar en el sistema público universal sea bacán. Y que los profesionales se peleen por trabajar ahí. Claro, entonces ahí hay que hacer un cambio profundo para poder incentivar que estos especialistas estén también estén en la salud pública y que todos podamos acceder a ellos. Entonces, por eso también habría, como tú dices, hay que hacer un cambio profundo ahí. Gracias, Lore. Vamos a seguir dando la palabra, entonces, la siguiente manito, levantar la mano de Constanza. Yo voy a bajar la mía. Hola a todos, hola Gaspar. Bueno, mi nombre es Constanza González, soy activista por los cuidados y también soy cuidadora, mamá de mi hijo con discapacidad profunda por una enfermedad poco frecuente. Que tienes que viajar a Puerto Montt desde Chiloé, ¿no? Soy de Castro, sí. Lo hemos visto ya en algunos cabildos por ahí. Sí, de hecho, comentando también el tema la vez pasada que todavía tenemos ese problema que acá no está la ley Ricarte por alimentación enteral, todavía no pasa nada con eso, y nos están mandando a los niños a Valdivia, a las personas a Valdivia. Entonces, también, por si acaso, quería destacarlo porque tuvimos ahí hace poco una conversación con una cuidadora de acá del Hospital Los Hornos que no la quisieron ingresar porque en la región no está y le dijeron que no. Lamentable la verdad.
Bueno, yo en realidad también quería hacer una consulta porque se habla del sistema universal. A mí, en lo personal, soy una, ¿cómo se llama? Me interesa mucho que ojalá sea así universal, único y universal, la verdad, y que por un tema también, por lo que dije, pues mi hijo tiene una enfermedad poco frecuente, caso único en Chile y Latinoamérica, y la verdad es que tenemos muy poco acceso a la salud por un tema de que el sistema de salud no está, no está preparado para un niño para una persona con la discapacidad múltiples que él tiene. El tema que lo que y la consulta que quiero hacer es que, ¿cómo se haría esto tomando en cuenta que para todo este tiempo se ha hecho leyes que han sido como para, por ejemplo, para el cáncer, la ley para tal enfermedad? Pero en realidad, ¿qué pasaría? Estas leyes, bueno, con la nueva constitución, esto se iría como un cambio allá que todos tengamos las prestaciones, o en realidad igual seguiríamos con el tema de para esto otro. Porque en realidad, pucha, pensándolo en el caso personal, igual en ningún momento se va a hacer una ley para la enfermedad de mi hijo, por ejemplo. Y yo creo que pasa para muchos aquí, a lo mejor que tienen una enfermedad poco frecuente, que se ven realmente desplazados del sistema de salud. Y también no solo del sistema de salud, también, por ejemplo, mi hijo no tiene acceso a educación por su discapacidad. O sea, la única, como a lo que él podría entrar es a una escuela hospitalaria, porque usa máquinas, porque es complejo, y realmente acá hace súper poco, lleva como un año la escuela hospitalaria, que ha sido un aporte, pero esto tampoco es en todos los lugares. Entonces, bueno, eso. Y también en el tema de vivienda, el tema de, por ejemplo, igual es como complicado porque mi hijo usa un coche neurológico, y pensando en el tipo de viviendas que se están haciendo, sobre todo viviendas sociales, hay cierta cantidad de cupos, ya creo que se está haciendo así para personas con discapacidad, que se logra como que haya un espacio para ello, pero por ejemplo nosotros con mi pareja optamos por comprar una casa y en realidad no están esos accesos. Entonces ¿Cómo como el coche, que Constanza? ¿Cómo el coche neurológico? un coche pucha, lo tengo aquí, es ¿Nos puede gigante. mostrar el coche para Sí, mirarlo? sí, claro. Espera. Carito, ¿se puede poner que la Oh, visión sea a quien habla? lo tengo en el auto, en verdad. Pero, a ver. Así está, por si acaso. Estamos viendo a Constanza. Gracias, Carito. Ya. Ay, chuta. No lo puedo mostrar. Ah, sí, aquí está. Ya, escúchalo. Lo tengo en la maleta del auto en este momento porque tuve que salir y eso también fue un... Pero en el fondo, lo que nos dice Constanza es que existen dificultades, por ejemplo, en las viviendas que se entregan con subsidio, en cuanto no tienen las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Y en tu caso, el Claro. coche neurológico no pasa no tiene las rampas, las condiciones para pasar. Claro, y lo otro, que incluso las casas que uno compra, porque nosotros en realidad no usamos subsidio, pero la que compramos, estuvimos buscando un montón y no encontramos una casa que tenga todas las puertas del ancho que corresponderían. De hecho, en realidad yo creo que ni siquiera una silla normal cabe, porque en realidad un coche neurológico se entiende que es mucho más ancho quizás que una silla de ruedas. Claro. Pero en realidad es bien complejo el asunto. Bueno, Constanza, un poco yo te quería decir lo que habíamos hablado la otra vez, creo, hace varios meses, como 6 meses, no me acuerdo. Sí. En el fondo, casos como el tuyo son súper ilustradores también para bajar la realidad, en que cuando tengamos la nueva constitución andando, aunque quedara así, pero la raja, estos problemas no se te van a arreglar, y no de un día para otro, sino más bien lo que busca este proceso es paulatina y progresivamente ir cambiando la dirección del barco hacia una posición para que los niños como tu hijo, que nazcan en 20 años, tengan condiciones mucho más fáciles o menos difíciles más bien, para poder desarrollarse y crecer de una manera más inclusiva.
Entonces yo te felicito de nuevo. Cada vez que te veo siempre me acuerdo y te felicito por tu fuerza, tu aguante, porque si cuidar a un niño sano sin ningún problema es una dificultad, me imagino cómo será criar y cuidar a un niño con discapacidad severa, digamos. Así que harto abrazos para ti, harto cariño, gracias por el aguante y por tu testimonio. Y le vamos a dar a la Gaspar, palabra. pero ¿Perdón? una consulta, lo que pasa es que igual, o sea, tengo la duda con respecto a eso, bueno, es que me puse a hablar del otro después, pero con respecto a qué va a pasar, por ejemplo, con esas leyes que están dando vuelta de cada enfermedad, eso, o sea, obviamente va a seguir por un buen tiempo, Claro. pero ¿Qué va a se van a pasar? seguir agregando. Sí, mira, ¿Cómo va a ser el depende. asunto? Las leyes que sean incompatibles con la nueva constitución Ujú. se van a dar por, entre comillas, derogadas. Es decir, durante un tiempo van a empezar a cancelarse y a tener que arreglarse, las que sean incompatibles con la nueva constitución. Las leyes que sean compatibles con la nueva constitución van a seguir. Y las leyes que se vayan creando, las leyes nuevas, van a estar completamente en línea con la nueva constitución. Entonces depende un poco de cuál sea el resultado. Probablemente la mayoría de estas leyes que atacan enfermedades específicas van a seguir vigentes, pero espero que la nueva constitución garantice el acceso a todas las enfermedades de una manera distinta como lo hacemos hoy día, con calidad y oportunidad distinta como hoy día, y espero que esto determine que no sea necesario andar poniéndole nombre a las leyes según casos emblemáticos y que las prestaciones puedan ser universales. Probablemente así va a ser. Ahora, hay que ver también cómo nos queda la constitución, quizás algún abogado nos podría dar su opinión de eso, pero esa va a ser más o menos la forma que se va a ir implementando. Y como te digo, va a ser progresiva, lenta, y los cambios se van a ver a mediano y largo plazo. Así que, gracias Constanza. Le damos la palabra a Nico Insunza. Adelante, Nico. Ya, hola Gaspar, gracias. Oye, bien breve, porque creo que queda poco tiempo. Bueno, presentarme, me llamo Nicolás Insunza, médico, trabajo en el sistema público 100% ahí, para las personas que opinaron al respecto. Oye, yo creo que una persona que está escuchando esto se podría preguntar, oye, acá tocaron muchos temas súper específicos y súper distintos, desde el trato de los profesionales hasta una ley particular de enfermedades, digamos, poco frecuentes, y uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la Constitución? Que de hecho era mucho el argumento que esgrimían los del no, o sea, los del rechazo, que, oye, pero creen que pueden mejorar todas las cosas con la Constitución, etcétera. Bueno, aportar simplemente un dato de la evidencia, que efectivamente los países que han cautelado este derecho prestacional de la salud, como por ejemplo, se me viene el caso del ejemplo de Brasil, al poco tiempo después sus indicadores de salud han mejorado drásticamente. Entonces, para los que creen que realmente esto es baladí, la verdad es que no lo es. ¿Ya? La evidencia demuestra que los países que digamos, han cautelado este derecho prestacional, la salud efectivamente mejora. ¿Ya? Ahora, evidentemente, con un factor progresivo, pero no es menor considerarlo. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, ya que aquí han tocado muchos temas específicos, voy a dar la lata con un tema más genérico, que en el fondo aquí hay que tener un tema político. ¿Ya? Esta constitución, que la que tenemos vigente actualmente, fue creada bajo una corriente política que evidentemente siempre ha preservado más o siempre digamos, tiene mayor importancia algunos derechos más, no me acuerdo qué palabra ocupaste, pero derecho negativo en el fondo, como por ejemplo priorizar la libertad, ¿cierto? Versus otras corrientes políticas que valoran más la solidaridad, etcétera. Yo creo que en los países donde no se han avanzado mucho en ciertos principios es necesario cautelar con derechos prestacionales ciertas cosas, ¿ya? Y de hecho lo hemos conversado en algunas otras ocasiones. A mí me llamó mucho la atención cuando he estudiado el tema de los derechos sexuales y reproductivos, donde en algunos países, donde ya culturalmente se ha avanzado bastante con respecto a este tipo de temáticas, la verdad es que principios generales, como, no sé, con solo hecho de pronunciar el derecho a la libertad y a la autonomía, que son quizás derechos más negativos, por defecto, de igual forma, hay ciertas cosas sexuales y reproductivas que se cautelan y el país anda bien, ¿ya? Pero en los países donde realmente no se ha avanzado mucho en eso y donde no hay una cultura que preserve los derechos sexuales y reproductivos, que es el caso que estoy dando, la evidencia ha demostrado que efectivamente generar derechos prestacionales o garantizarlo a través de una constitución permite avanzar más en esos puntos. Entonces yo creo que es sumamente importante, y aquí hago el punto genérico, que donde nosotros sintamos que como país
culturalmente tenemos deficiencias, que no tenemos avanzado el camino, creo que en ese punto vamos a tener que generar derechos prestacionales y luchar porque así sea, ¿ya? Y yo di un ejemplo de los sexuales reproductivos, pero evidentemente el de la salud también, evidentemente el de la educación también. Si sentimos que culturalmente estamos al debe con respecto, por ejemplo, derechos indígenas de pueblo originario, también yo creo que vamos a tener que tener derechos prestacionales en ese aspecto. Entonces, yo creo que la mirada tiene que ser más de fondo, pensar en qué cosa como país, como cultura, estamos al debe, y donde estemos al debe hay que dar de alguna forma intentar vincular un derecho prestacional que puede garantizar eso. Eso. Gracias, gracias Nico por la reflexión. Le damos la palabra a Enrique, que tiene la manito. Adelante, Enrique. ¿Me escuchan, cierto? Perfecto. ¿Me escucha? Ya, primero que todo, gracias Gaspar por la invitación y por la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder compartir. Mira, solamente quisiera mencionar un poco un par de cosas. Lo primero es con respecto a la necesidad de hacer una especie de ajuste de expectativas, porque yo creo que hay muchas expectativas en relación a lo que puede hacer una constitución, y evidentemente lo que se está trabajando aquí es un marco general. Es como una especie de paradigma global en el cual vamos a intentar armar un país de nuevo. Entonces, evidentemente hay mucha inquietud, mucha demanda, y yo creo que es importante tener la calma suficiente como para decir, ¿sabes qué? Las cosas no van a ser inmediatas, tú lo señalaste recién, y además sí hay que ser clave en cómo, yo creo que en este texto constitucional sí, ser claro en relación a cómo va a estar redactado. A mí me preocupa eso, porque finalmente nos atamos en función de las palabras. Y en este sentido, siendo más bien concreto, por ejemplo, a mí me interesa la noción de salud integral. ¿Por qué menciono eso? Porque mi rollo, por decirlo así, es el tema de la salud mental. Yo soy psicólogo, digamos, soy profesor y además soy psicólogo. Entonces, efectivamente me interesa que este país tenga acceso mayoritario, de la forma que sea, a la salud mental, pero no solamente una salud mental curativa, por llamarlo de una forma, ¿no?, sino preventiva. Que efectivamente seamos una sociedad, ¿no es cierto?, que vivamos, ¿no es cierto?, emocionalmente estable, que tengamos, por supuesto, una capacidad de absorber problemáticas de salud mental, que en toda sociedad hay, pero que efectivamente seamos capaces de interactuar, de vincularnos en el plano, ¿no es cierto?, de una sociedad sana emocionalmente hablando. Esa es un poco mi expectativa, se podría decir así. Y en ese sentido estoy como transmitiendo en estos espacios donde se me da la oportunidad de poder compartir esto. Tengo una propuesta, que no es el momento digamos, de socializarla, una propuesta, un esbozo, pero me interesa compartir un poco eso. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Vamos a esperar entonces que tengamos una reunión. Solicita por la plataforma el lobby una reunión privada para que tengamos y hablemos de esto. Me gustaría mencionar en general que he estado estudiando esto con el grupo de salud mental del Colegio Médico, con otras personas, y sobre la salud mental yo creo que lo más importante decir es que la salud mental no se arregla contratando más psiquiatra y más psicólogo. La salud mental tiene que ver con las condiciones de vida, con cómo está hecha la ciudad. Una ciudad más amigable, una ciudad que permita andar más en bicicleta, con más áreas verdes, una ciudad que es más amigable con las disidencias sexuales y de género. ¿Perdón, Enrique? Sí, es que justo te muteaste. Puede haber prevención en salud mental. Si somos exitosos, por ejemplo, en inmunización frente a, por ejemplo, a un virus, perfectamente podemos ser exitosos teniendo una prevención en salud mental. Y eso pasa por elementos, por ejemplo, como educar emocionalmente, en fin, hay un montón de cosas para poder manejarse ahí. Así que probablemente mejorar las condiciones de vida, el derecho a la ciudad, por ejemplo, son cosas que inciden directamente en la salud mental. Vamos a darle entonces la palabra a Vicente Inostroza. Adelante, Vicente. Hola a todos y a todas. Hola, Gaspar, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. Nada, justo quería tocar este tema, el tema del derecho a la ciudad, el tema del derecho a la vivienda, pero más que nada, más que abocarme a este tema, que pronto quiero como tratar de defenderlo, de que sí o sí debe existir en la nueva Constitución. Creo que
el tema de los derechos fundamentales en primera medida tiene dos desafíos, según mi punto de vista. Primero, cómo se van a relacionar uno a otro. Creo que eso es súper fundamental en que muchas veces, y yo creo que esa no es mi postura en mi sentido, que muchas veces se dice que va a ser como una lista de supermercados. Creo que no. No, porque yo creo que hay un diagnóstico país muy claro y creo que la bajada de los derechos va a ser esa bajada de ese diagnóstico país, que se empieza como a dilucidar y que tú mismo lo mostraste, por ejemplo, en este mapa, en el mapa de la subsidiariedad, perdón, es de noche, estoy un poquito cansado, no me funciona muy bien los recursos lingüísticos, pero y avanzar hacia una sociedad de derechos, avanzar ya a una sociedad de garantía de derechos y de nuestro proyecto de vida, de cómo incluirlo a nuestra sociedad. Y en ese sentido yo creo que ahí en la tarea también de la comisión, una vez enumerada en mi sentido, creo que va a ser este diálogo, y creo que el derecho a la ciudad, por ejemplo, tiene un muy buen diálogo para establecerlo con salud, en el tema de salud mental, pero en el tema también del acceso a la salud, el tema también del acceso a la educación. Y yo creo que el otro tema es cómo van a conversar con otras comisiones, eso va a ser muy interesante, cómo garantizar esos derechos, cómo hacerlos patentes. Si bien no van a ser de un día para otro, yo encuentro que ese diagnóstico está muy claro, sí hay que buscar las materias claras para buscar ya ir materializando y tener una solidaridad con nuestras futuras generaciones. Yo creo que de eso se trata con la nueva Constitución, de decir que quizás a nosotros no nos va a tocar, y me incluyo que tengo, no es mi edad, pero tengo abajo de 30, no, quizás voy a experimentar esto de la nueva Constitución un poquito más avanzado en mi edad, pero yo lo estoy pensando para mis futuras generaciones, para mis hijos, para mis nietos, cómo esto, por ejemplo, el tema del cambio climático, que me parece muy bien que hay una comisión de cambio climático y desarrollo económico, y creo que ahí se tiene que empezar a conversar, ahí se tiene que... Y cortito, para el derecho a la vivienda, encuentro que la vivienda en sí, o sea, todos ahora estamos en una vivienda, todos ahora estamos experimentando los problemas que también tiene nuestra vivienda de accesibilidad, también de materialidad, de nuestra sociedad, nuestros vecinos, etc. Y en la Constitución actual no hay nada, no se menciona solamente la propiedad, pero no se menciona una vivienda adecuada, una vivienda digna, no se menciona el barrio, no se menciona la ciudad. Entonces, ese yo encuentro que es un desafío muy interesante para mirar como algunas constituciones referentes que están súper buenas y que incluso podemos innovar en el tema de la vivienda adecuada. Y en esto hay un libro súper bueno, Gaspar, que se llama Habitar Digno y Nueva Constitución, donde incluso en el último capítulo se establece con las personas en situación de discapacidad y cómo se puede incluir esto. Hay una propuesta de incluir la nueva Constitución. Entonces, yo encuentro que ahí está el desafío, y eso es como una breve reflexión, y que incluso lo hablo como ciudadano. Yo antes vivía en Puente Alto hace poquito, y claro, esto experimentado a nivel de la ciudad, de no tener conexión, de ver problemas de la vivienda, ver problemas de desigualdad, encuentro que avanzar en ese sentido es algo súper interesante. Gracias, Vicente. Te quería pedir entonces si podíamos tener una reunión después donde tú pudieras ayudarnos a hacer esa parte, quizás resumiéndonos, contándonos de qué se trata este capítulo, para ir ya tomando ideas, porque en 2 semanas vamos a empezar a escribir los primeros artículos, así de rápido. Y quería un poco responder a tu duda de cómo van a coordinarse las comisiones. Quería contarles rápidamente que hay 2 mecanismos de coordinación entre comisiones. Uno, que va a ser durante el proceso de escritura, digamos, durante todos estos meses, y otro que va a ser al final. El primero es que se van a elegir a 2 personas de cada comisión, y estas personas se van a reunir una vez al mes, van a conversar entre sí, oye, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué estamos haciendo acá? Van a conversar para ver qué se está repitiendo, qué no se está tomando en ninguna comisión, y para encargarse de ver que en todas las comisiones se está incorporando el enfoque de género, el enfoque de plurinacionalidad, el enfoque de discapacidad. Es un poco el objetivo, de que se vayan juntando 2 personas, y eso se llama mecanismo de transversalización, y eso va a funcionar durante todo el proceso. Y estas 2 personas de cada comisión se van a ir cambiando además. Entonces todos vamos a estar participando en algún momento de esta pega, como de ir haciendo que las comisiones conversen.
Y el otro mecanismo es que al final, ya cuando esté la propuesta más o menos avanzada, casi lista, va a haber una comisión que se va a llamar de armonización, que va a estar compuesta por 40 convencionales, una comisión grande, donde van a leer todo el texto y van a decir, oye, esto con esto no cuadra, esto con esto no calza, esto sí, esto está repetido, esto falta. Van a tratar de armonizar un poco el texto. Así que esos van a ser los dos mecanismos de hacer que las distintas partes vayan conversando. Quería darle la palabra a Fabio Paoleto, que recién levantó la manito y luego la bajó. No sé si se arrepintió de hablar o la bajó por accidente. Se fue. Se fue. Ya, ahí está conectado el Fabio, Ah, pero no. no lo escucha hablar. Ya, vamos a darle entonces la palabra a la Marisela Cruz. Adelante, Marisela. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Hola, hola Gaspar, hola a todos, a todas. Un gusto estar hoy día acá. Mi nombre es Marisela Andrea, soy acá de, bueno, Antofagasta, pero soy oriunda de Concepción, ahora estoy en Concepción. Y quería antes que todo felicitarte, agradecerte por lo que estás haciendo, porque de verdad que es un orgullo tenerte ahí en la Convención Constituyente. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo. En lo personal, bueno, tengo 20 años de trabajo en el sector salud, particularmente en el FONASA, ¿ya? Y actualmente estoy terminando un MBA de mi trabajo de tesis, es precisamente un trabajo relacionado con la tramificación del FONASA, ¿ya? No les voy a dar la lata con eso, pero si quieres en algún minuto. Te estás cayendo, Marisela, no te escuchamos. No te escuchamos, Marisela, ¿te caíste? Te quería pedir, igual como le dije recién a otras personas, que de repente nos envíen un correo, nos contactes por redes sociales y podríamos tener una conversación más detallada Lo también podemos conversar, te lo sobre, entrego, de hecho lo he puesto a sobre disposición. FONASA. A mí me interesa profundamente que a través de eso se... ¿No? ¿Me escuchas? No. ¿Ahí sí? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, pero no te escuchamos nada de lo que dijiste, Marisela, nada. Te cortaste todo el rato. El trabajo lo pongo a disposición porque en realidad a mí lo que me interesa, como sigo trabajando en el FONASA, es que podamos suavizar algunas brechas, algunas diferencias, inequidades que existen, como por ejemplo el tema de la centralización que tenemos, nos permite reconocer, por ejemplo, las cargas de enfermedades distintas por región. Es un tema súper relevante porque, por ejemplo, en Antofagasta hay una incidencia de cáncer que no existe en otras partes del país. El sur, por su parte, tendrá su propia carga. Mi tesis en realidad es reconocer el enfoque de género, asignando, digamos, tramos diferenciados para mujeres y también un enfoque de costo de vida, asignando una tramificación adicional favorable a las personas, ¿cierto? Dependiendo si viven en comunas muy carenciadas. Eso es para hacértelo muy brevemente. En general, lo que yo veo en el FONASA, Gaspar, es, y en salud, creo que ahí, no sé si lo comentaron antes porque entré un poco tarde, es la importancia que tiene el artículo 19 de la Constitución, la letra E, que digamos viene de la dictadura militar, ¿cierto?, donde establece la modalidad de libre elección. El inciso cuarto. Eso ha sido la debacle del sistema público de salud, porque obliga hoy día al FONASA a tener que financiar a las clínicas privadas en un porcentaje bastante importante. Las cifras están, las puedes averiguar, pero hay clínicas donde prácticamente el 60% del financiamiento de las clínicas proviene del FONASA, por el parto principalmente, que son, digamos, de los que más hay en las incurren las personas de las clínicas, que son muchísimos. Ya, Marisela, no te estábamos escuchando muy bien, pero te voy a dejar, porfa, te voy a pedir que nos comuniquemos internamente para conversar ahí, poder resolver algunas dudas. Yo tengo algunas diferencias quizás. No estoy seguro si deberíamos hacer más tramos en FONASA, más bien yo creo que deberíamos tener uno universal para todos. Pero bueno, ahí lo podemos conversar después en privado. Gracias, así que envían un mensajito por redes sociales y coordinamos un día una reunión. Adelante, Carlos, que está con la manito arriba. Hola Gaspar, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Estuve escuchando atentamente, es la primera vez que participo en un cabildo, me parecen súper interesantes las posturas de todos, y todas y todes, por supuesto, y me llama la atención y en realidad quería hacer el alcance de una preocupación quizás. Me es imposible no ver el tema del que estamos hablando desde el punto de vista del derecho, y es imposible no compararlo con la Constitución actual. Entonces, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación,
me daba cuenta mientras conversábamos que quizás esto se ve desde tres lados distintos, y es lo que a mí me preocupa en cierta forma de que podamos tratar el día de mañana, y tú, Gaspar, y se pueda conversar en la Constitución probablemente tal. Por ejemplo, cada uno de estos derechos fundamentales está ligado a un principio básico. En los derechos económicos, sociales y culturales están ligados a la igualdad propiamente tal. Entonces, quizás lo primero que se tenga que hacer al hablar de esto sea hablar de igualdad propiamente tal. ¿Qué vamos a entender por igualdad y cómo vamos a tratar la igualdad dentro de la Constitución, para que luego, cuando hagamos el catálogo de derechos fundamentales que queramos resguardar en la Constitución, podamos interpretarlos en base y al amparo de este principio básico? Entonces, por ejemplo, me llama la atención y siempre desde que conocí la Constitución, el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, por ejemplo, que habla sobre los derechos y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes y que tratan sobre los derechos fundamentales. Si ese artículo hubiera quedado bien redactado en los 90, probablemente hoy en día no hubiéramos tenido y no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día respecto al reconocimiento de derechos fundamentales. Porque si reconocemos tratados internacionales, declaraciones como la Declaración Universal de Derechos Fundamentales o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde ya están consagrados estos derechos de los que estamos hablando, quizás Chile no hubiera sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 2 años atrás por no cumplir el derecho a igualdad de acceso a la salud. Y trato ese tema específicamente porque veo que es el que más se ha tratado dentro de este cabildo. Eso en segunda instancia también, de cómo vamos a catalogar los derechos fundamentales. ¿Vamos a hacer un marco taxativo? ¿Vamos a generar una instancia de principios donde algunos derechos van a poder, porque los derechos entendemos fundamentales van evolucionando a lo largo del tiempo, y uno de los principios básicos de los derechos fundamentales es ese? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y luego, una vez que podamos reconocer estos derechos, ¿cómo vamos a hacer que esto no sea una mera declaración de principios? Que esa es otra cosa que es muy importante. O sea, hoy en día efectivamente está reconocido la libertad de elegir el sistema. También tenemos que ver, primero, cómo tratamos la igualdad; segundo, cómo es el catálogo de derechos, si lo vamos a hacer taxativos, luego vamos a generar estos parches, como bien señalaba Constanza, de estas leyes con nombre, o Priscila, de los derechos digitales, por ejemplo. ¿Cómo van a poder ingresar el día de mañana los nuevos derechos que vayan surgiendo, los de 4ª generación, que ya estamos por ahí? Y bueno, y por último, repito, la importancia de poder resguardar y generar la instancia de que estos sean expresamente resguardados por la Constitución y no tengamos que llegar a resquicios legales como es la propietarización. Vergüenza a nivel internacional, y que por fin podamos tener una Constitución que nos reconozca y nos ampare y vaya de manera íntegra con los tratados internacionales que Chile ha ratificado, y que muchas veces nos encanta decir que Chile es un país que ratifica y respeta los derechos fundamentales de la boca para afuera, de manera formal, pero de manera material, ¿qué estamos haciendo? Así que eso, sorry la lata, muchas gracias por la instancia, Gaspar, espero se sigan dando estas oportunidades, y feliz de poder contar y participar junto a todos ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos, por tu tono de litigante también ahí, para exponer la idea con harta energía. Vamos a ir ya quizás cerrando las ideas, vamos a ir dando las últimas palabras, y me gustaría después hacer una reflexión final. Adelante, Sebastián. Hoy yo quiero como polemizar un poquito, y luego hace un rato me llamó un poco la atención la forma en que tú lo tomaste, Gaspar,
creo que la psicología en el fondo va mucho más allá de mejorar rasgos de la vida diaria que pueden ayudar mucho, como por ejemplo, en el sentido general de la pandemia que generó mucha depresión, ese, como en un sentido más general, puede ayudar en muchas cosas. Pero creo que es, haciendo la analogía con la medicina física, creo que eso es como una simplificación, más o menos decir, ya vamos a mejorar la salud física, nivelando mejor las casas y haciendo que la gente suba menos escaleras. Pero a la gente que tiene las rodillas malas hay que atenderla. Y hace mucha falta eso, ¿cachai? Entonces, creo que en el área psicológica, efectivamente sí falta mucho más potenciación de las terapias psicológicas, que se normalice, que se haga más seguido, porque en el sistema público los sistemas de terapia son terribles. Entonces yo creo que más que solo asegurar algunas cosas para que la vida diaria sea más fácil y más grata, hay que preocuparse mucho de la salud que ya está dañada en muy buena parte de la población. Es un poco la comparación, ¿cierto? De poner muchos ventiladores. Lo mismo en la salud mental. Si yo consigo un ejército de miles de psiquiatras y cuando ya contraté a todos, me pongo además a traer de afuera y de otros países y importo todos los psiquiatras que hay disponibles y psicólogos, en el fondo mientras se sigan cayendo gente al río, no voy a resolver el problema, ¿cierto? Entonces, claro, por ningún motivo, Sebastián, quise decir que no era necesario aumentar las prestaciones. No se me ocurre un ejemplo de alguna área de la salud en que no falten prestaciones. Así que jamás diría eso. Lo que creo que es importante es evitar que más gente se caiga al río. Evitar que más gente entre a este problema. En el caso de la pandemia es lo mismo. Probablemente es muy buena idea tener ventiladores y cada vez comprar más ventiladores. Pero lo que nos faltó era aumentar la trazabilidad y el aislamiento para que menos gente se enfermara. Entonces, un poco eso quería decir, disculpa, quizás se entendió mal, pero lo que quise decir era que en salud mental es muy importante hincarle el diente sobre todo a las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen, trabajan y se desarrollan, porque esto va a evitar o va a disminuir la cantidad de personas que caigan en patologías de salud mental y además va a favorecer que las personas que viven en condiciones de salud mental afectada salgan. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como diría, o las dos cosas juntas. Pero aquí es importante no solo atajar a la gente que se cayó al río, sino evitar que se caigan. Y eso aplica ahí para todas las patologías probablemente. Y eso es lo que se llama determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con trabajar en las condiciones de vida. ¿Perdón, Sebastián? Una cosita muy corta. No era tanto una crítica como tú lo decías, era básicamente un énfasis mayor nomás al tema. Ya. Bien. Bien, muchas gracias. Entonces, me gustaría ir quizás cerrando ya la actividad, haciendo una reflexión un poco de todo lo que aquí se ha dicho. O sea, se han dicho hartas cosas. Partimos primero con la definición de derechos fundamentales. Algunos hicieron alusión a los tratados internacionales, otros a cómo se proveen los derechos. Hablamos harto de la subsidiariedad versus el Estado del rol, versus el rol del Estado garante. Y yo creo que la principal reflexión que tenemos que tener son dos. Primero, y esto es una reflexión que yo hago un poco que me he ido haciendo, es que hay mucho que hacer, porque la constitución actual que tenemos es una constitución muy mala. O sea, tenemos mucho que hacer. Y yo tengo un compañero, un constituyente, se llama Guillermo Namor, él es constituyente del norte, él es abogado, y él el otro día me dijo, a mí me dio mucha risa, él tomó un pedazo de confort, como este que dijo, como este que tengo acá, y dijo, si la constitución nueva nos queda así, como este papel de confort, ya vamos a haber ganado. Porque la constitución actual, por la manera en que está escrita, impide muchos avances. Y muchas veces que se quieran hacer reformas se dice, no, el Tribunal Constitucional dice que no porque la constitución no lo permite. ¿Queremos hacer algo? No, porque la gente tiene la libertad de elegir, entonces no podemos tocar la ISAPRE. No, porque el agua está propietarizada en el artículo 19. No, entonces, un poco, tenemos mucho que mejorar. Porque aunque la constitución nos quedara como este papel, ya no se va a transformar en una dificultad para generar avance. Así que esa es la primera reflexión que quería hacer. Hay mucho que avanzar y mucho que mejorar. Y la segunda, que tiene que ver con lo que alguien mencionó también por ahí, sobre el control de las expectativas, todos estos cambios son de largo aliento. Entonces, aunque la constitución quedara, y perdón por la expresión, quedara pero la raja, impresionante,
con un sistema político increíble, democrático, representativo, los cambios no los vamos a ver el próximo año, ni en 2 más, ni en 4 más. Van a ir progresivamente instalándose y van a cambiar la dirección del barco, pero todos los que han navegado alguna vez saben que cuando se cambia la dirección del barco, el barco empieza a girar de a poquito y sigue avanzando. Entonces aquí lo que estamos haciendo es cambiar la dirección de cómo va el barco, pero va a faltar un par de años en que el barco llegue hacia el destino de esta nueva dirección. Así que a no bajar los brazos, a mantenerse participando de todas las actividades. Todas nuestras redes sociales están siempre abiertas, disponibles. La Caro que está aquí presente y yo la revisamos en conjunto. Así que estamos ahí siempre respondiendo mensajes, correos. El Fico Torres, que es el abogado del equipo, está ahí ayudándonos a manejar la plataforma del lobby, a hacer las propuestas. Y tenemos hartas personas ahí trabajando en comunicaciones también, como ustedes saben, han visto estos videos, estos materiales para tratar de explicar lo que está pasando. El Seba Alvarado, estudiante de Derecho, también nos está ayudando ahí con la parte de contenido, a armar los cabildos. Así que hay mucho trabajo, mucha buena fe, a no desanimarse y a trabajar, porque esto está recién empezando. Así que un abrazo grande, gracias a todos por su participación y nos vamos a estar viendo entonces más temprano que tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Gaspar. Nos Gracias. vemos mañana en nuestra otra actividad de INN, también de Derechos Fundamentales. Ahí vamos a estar compartiendo. Ya pues, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Una pega, chao. También. Chao, chao.